¿qué pasó? Se cortó, se cortó. Chihuahuas, hombre. Hola, Cerón. Ahí publican en mi Facebook que se vuelvan a meter, ¿no? Hola. He tenido problemas de conexión, no te preocupes. Hola, mi querida Alix. Hay conexiones, luego hay programas que se dificultan mucho hacer y no sé si es el destino, el universo o no sé qué, que se me cortan y se me interrumpen. Pero no se preocupen. Siempre se los hago. Hay cosas que de la tecnología. Hola, mi querida Liz. Que sí, no se me desesperen. ¿Qué más tienen que hacer? Es jueves. Y ya casi es Halloween. Ah, mira, ya se conectó otra vez. Ay, Dios mío. Qué horror. Agregar, ya lo volví a agregar. Ya, estamos. Qué bueno, porque cuando se me cortó nada más habían 3 personas, ya se me estaban yendo. Ya, listo, listo, ya, 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 nomás, ya limpié aquí el ambiente. Seguías hablando, mi querido Iván. sí, sí, muchas gracias. Algo pasó, se nos cortó, pero ya estamos por aquí. Yo te decía, gracias por el espacio, es muy necesario, es muy enriquecedor y pues vamos directo al tema. Yo te comentaba que, bueno, tuve la oportunidad de ver los comentarios que varias personas hicieron el favor de anotarnos en la promoción. Y mira, quiero comenzar esta plática, esta charla haciendo algunas aclaraciones, haciendo algunas precisiones que yo creo que es importante. Primero, esto que yo voy a decir, esta plática, no es excluyente de la mujer y tampoco es, por supuesto, para hablar en contra de la mujer. Pero también quiero decir que todo lo que yo voy a comentar no tiene como este rasgo ideológico, porque en los comentarios que yo vi en la publicación, de pronto pude percibir que había como unas cuestiones de tipo ideológica, ¿no? De la cuestión de género y todo eso. Pero mi exposición, los comentarios que quiero hacer, no tienen que ver absolutamente con nada ideológico, no tienen que ver con esta cuestión de los temas de género que actualmente son muy controversiales y por supuesto todas las opiniones son muy respetables. Entonces, no tiene que ver con esa parte. Sin embargo, el tema que yo escogí considero que es un tema muy importante y que sí es necesario hablar de lo masculino. Y es necesario hablar de lo masculino para ver qué podemos hacer todos, hombres y mujeres en conjunto, para mejorar la relación y la convivencia diaria. ¿Por qué? Porque es necesario hablar de la masculinidad. Por una razón muy simple, muy sencilla, pero también muy cruda y muy dura. Necesitamos hablar de la masculinidad por la situación social que vivimos en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Necesitamos hablar de la masculinidad por los feminicidios. Necesitamos hablar de la masculinidad por la violencia que las mujeres sufren todavía en muchos lugares y en muchos hogares, por el abuso que se comete contra las mujeres. Entonces, más allá de hablar de nueva masculinidad, de masculinidad hegemónica y todos estos términos, más bien yo quiero hacer una reflexión sobre qué podemos hacer para saltar esta brecha que de pronto nos brinca a la cara como una realidad muy dura, muy difícil. Entonces, sobre eso va lo que yo quiero comentar en esta noche, que podamos saber cómo estamos ejerciendo la masculinidad los hombres y qué cambios podemos hacer, qué cambios podemos lograr y cómo podemos lograr esos cambios. Entonces, pues es lo que yo quería empezar comentando, Cristal, haciendo esta precisión, esta aclaración, que los comentarios que yo voy a vertir aquí en el programa no van en un sentido de lo ideológico. Uh -huh.
Qué bueno Y bueno, que lo comentas, mi querido Iván, porque si algo yo he comentado desde que inicié esta sección de psicomarcosis, que va a durar hasta casi finales de diciembre, gracias a Dios, llenita la temporada, es sí, qué porque yo, en bueno. primer lugar, como mujer, como madre de varones, como hermana de varones, como hija de varones, ¿sí? Así es. Como, como psicóloga de varones, es una necesidad latente, Sí, ¿sí? sí, No hay un casa para el hombre de ayuda, ¿sí? No hay, y sé que hay hombres que violentan a las mujeres, soy mujer y he sido violentada, ¿sí? claro. Pero sé que hay mucha gente luchando por los derechos, pero también creo que el hombre necesita una voz presente, precisa, de atención, para de alguna manera desde nuestra trinchera, mi querido Iván, poder ayudar a esos hombres a cambiar su estilo de vida, su cognición y todo lo que conlleva atender a una. Entonces, eso sí que bueno que lo aclaras, lo aclaro desde mi punto de vista, ¿sí? Queriendo y llamando a los hombres de mi vida y queriendo y llamando a las mujeres de mi vida, que yo no soy partidaria, y lo sabe mi gente, de nadie. Soy partidaria de los seres humanos y de que haya Así salud es. mental al alcance de todos. Una vez aclarando esto, a darle, vamos. Totalmente de acuerdo contigo en todo lo que acabas de mencionar, estamos en la misma línea. Eh, Mira, tú acabas de hacer algo bien importante, ¿no? Que yo quiero también comentar. ¿Qué pasa? Obviamente yo tengo a mi madre conmigo todavía. Yo tuve la oportunidad, la bendición de estar casado durante 20 años. Tengo hermanas, tengo una hija. Entonces, por supuesto que también soy muy sensible a los temas que tienen que ver con lo femenino, con la feminidad, porque muchos de los seres queridos más cercanos que yo tengo son mujeres y por supuesto tenemos que hacer algo en relación a todo esto, a ese equilibrio. Mira, el tema yo lo puse así, masculinidad en equilibrio, pero ¿a qué me refiero? Me refiero a que la masculinidad de nosotros los hombres debe tener un equilibrio para poder ejercerse hacia los demás con las mujeres y en la sociedad. Pero también me refiero a que debe existir un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Muchas de las situaciones que el día de hoy estamos viviendo de conflicto, de choque, de tensión, es porque estamos desequilibrados entre la energía femenina y la energía masculina. Porque pensamos en un momento dado que alguna de las dos es mejor o que una de las dos es superior una a la otra. Y por supuesto no es así. Necesitamos volver a encontrar un equilibrio. Y entonces, mira, yo quiero comenzar diciendo que los hombres y las mujeres somos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente, socialmente, culturalmente somos diferente, nuestra conformación biológica es diferente. Y aquí hay que hacer otra aclaración. Por supuesto que somos iguales en valor, somos iguales en dignidad, somos iguales como seres humanos, pero en todo lo demás somos diferentes. Y esas diferencias son bienvenidas, porque gracias a esa diferencia podemos buscarnos y encontrarnos en las relaciones. Y también gracias a esas diferencias, pues la especie humana puede seguir perpetuándose, ¿no? Entonces esas diferencias, bienvenidas, bienvenidas las diferencias en ese sentido, aunque, repito, en cuestión de valor, en cuestión de dignidad, en cuestión de seres humanos, por supuesto que somos iguales, ¿sí? Entonces, eso sería como un primer comentario. Y entonces tenemos que buscar el equilibrio. Tenemos que buscar el equilibrio porque hoy en nuestra sociedad parece que no lo tenemos. Y parece que no lo tenemos, pues por todo lo que vemos en las noticias, por todo lo que nos enteramos, ¿no? ¿Cómo hacemos para buscar el equilibrio? Mira, ya hace muchos años este gran psicólogo Carl Jung nos hablaba acerca de el ánima y el animus, ¿no? Entonces Jung decía que el ánima es el aspecto femenino que se encuentra presente en el inconsciente colectivo de todos los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los hombres tenemos una parte femenina, un componente femenino. Y el animus, a su vez, pues viene a ser el aspecto masculino que está presente en el inconsciente colectivo de las mujeres. Esto, bueno, repito, lo dice un gran psicólogo como lo fue Jung,
y pues nos marca el camino, nos marca el camino de ese equilibrio interno que debemos tener todas las personas y que debe verse reflejado en la sociedad. Entonces, por ahí va esta parte de esta búsqueda de equilibrio, ¿sí? Y bueno, ¿qué más? Pues actualmente los hombres estamos buscando nuevas formas de expresarnos, nuevas formas de ejercer nuestra masculinidad. Yo decía hace un momento, esas formas sí son necesarias porque socialmente tenemos muchas situaciones problemáticas, como yo decía, los feminicidios, los abusos, la violencia contra las mujeres. Entonces, claro que sí necesitamos repensar nuestra masculinidad y encontrar nuevas formas de ejercerla. Por eso yo decía hace un momento, no es que hablemos de una nueva masculinidad, porque creo que eso nos lleva por el rumbo de la ideología que yo decía, no es por ahí, pero sí a nuevas formas de practicar y de ejercer nuestra masculinidad. Por ejemplo, se esperaba hace tiempo, y a la fecha todavía, que los hombres no expresemos emociones, no expresemos sentimientos, porque es un signo de debilidad, porque es un atributo que no sería bien visto socialmente, ¿sí? Ok, los tiempos han cambiado, de verdad han cambiado. Yo tengo la oportunidad de dedicarme a la práctica psicológica clínica desde hace 24 años y yo te puedo decir, Cristal, que el día de hoy cada vez más hombres llegan a mi consultorio, de todas las edades. Es decir, no es una cuestión generacional que a lo mejor digamos los jóvenes son los que se están acercando, no, de todas las edades, cada vez llegan más hombres a mi consulta, cada vez tengo más participación de hombres en cursos y en talleres que imparto, y todos estos hombres, todas esas personas llegan para hablar de sus emociones, para plantear situaciones, para buscar ser mejores personas. Y de verdad la diferencia es muy, muy notoria. Yo puedo recordar hace algunos años y el 98% de mi consulta eran mujeres y Sí. actualmente, digo, no es un 50-50, pero sí yo diría que ando por ahí de un 75-25 pues es bastante bueno, es bastante notorio, es un crecimiento, es un incremento que se ha dado en los hombres. Entonces, sí hay apertura, sí está pasando algo en nuestra sociedad donde cada vez más hombres se atreven a hablar de sus emociones, se atreven a buscar ayuda, y eso es algo que hace tiempo hubiera sido muy criticado, muy señalado, muy impropio de una cultura machista, ¿no? Entonces, pues bienvenido todo esto, ¿no? Estas nuevas formas y estos nuevos espacios que los hombres cada vez vamos buscando más en un sentido de una necesidad propia. No tiene que ver ni con la sociedad ni con las relaciones con las mujeres. Tiene que ver en una necesidad propia, interna, de crecimiento, de ser mejor, de saber que muchos estereotipos que se nos atribuyen a los hombres, pues sí tenemos que trascenderlos, sí tenemos que dejarlos atrás. Entonces, aun cuando mayoritariamente pensemos que nuestra sociedad o que los hombres siguen con esa resistencia a las emociones, siguen con esa resistencia a expresarse, sí se está generando un cambio que estamos viendo cada vez más y que bueno, bienvenido, y este tipo de espacios pues también nos ayudan a fomentar todo esto. Entonces, pues eso es lo que puedo ir percibiendo a partir de esto, Cristal. Yo les explicaba en la tarde a una serie de personas justamente esto. Estamos viviendo una época, como todas las épocas, porque en todas las eras, en todas las épocas ha habido cambios, ¿sí? En cuestión a costumbres, cognición, todo. Y todos nos hemos tenido que adaptar a las modificaciones. Me preguntaba una persona, una mujer, que por qué era tan difícil entendernos entre las partes, ¿no? Hombres y mujeres actualmente. El hombre también
en una etapa de adaptación, Iván, ¿sí? Lo cual la mujer, Sí. bajo mi perspectiva, puede o no puede entender. El hombre tiene que adaptarse a que hay cambios que están revolucionando la manera en que la mujer se autoconcibe, la manera en cómo se relaciona con sí misma y hacia con otro. Eso conlleva que ya hay una diferenciación entre cómo nos compaginamos con el hombre. Y eso causa en el hombre también un conflicto de comportamiento, ¿sí? De hábito, Sí. ¿sí? De conducta, porque al hombre, al igual que la mujer, y esto no he dejado de remarcarlo, al igual que la mujer, también al hombre se le condicionó para conducirse de la manera en que se conduce. Al hombre le decía, no llores porque eso es de maricas. Al hombre le decía, si no estudias, trabaja. El hombre le decía, tú no tienes derecho a pensar en ti, tú lo único que tienes que hacer es proveer a tu familia. Entre más viejas tengas, ¿sí? Más hombre eres. Cuando el hombre ni siquiera estaba preparado para iniciar una vida sexual, los mismos padres llevaban a los hijos varones con prostitutas, ¿sí? Para que esto pasara. Entonces, creo que lo perdí. Bueno, yo les sigo. En lo que se vuelve a agregar. Entonces, esto pasaba a nivel social. El hombre tenía que sufrir el silencio de abusos, de golpizas, de sometimiento, de establecimientos, ¿sí? O sea, tenía que sufrir un montón de cuestiones anudadas a lo que era la crianza. Tenía que sufrir en silencio, Iván, porque el hombre no tenía derecho a hablar acerca de lo que se sentía. Y esa conducta, sí, que se volvió también un componente sí genético, porque también nuestra estructura neuronal es distinta, como conectamos es distinto, ¿sí? Se ha transferido. Y sé que los hombres en los últimos 10 años, ¿sí? Más los padres, por ejemplo, yo tengo 34 años, sé que, por ejemplo, mi generación, todavía me tocó mi padre, ¿sí? Que decían que desde los golpes a la crianza de los hijos, desde sí puedes demostrar sentimientos, sí te puedes pintar el cabello todavía a mi hermano le tocó que mi hermano se pintó de rayitos cuando era un adolescente, o ya está 30 o 40, pero mi papá fúrico le dijo, o te lo cortas, ¿sí? O cuando estés en la noche te lo voy a cortar yo, porque pareces maricón, ¿no? Y mi hermano, para nada eso era, o sea, y después mi papá con el tiempo, al pasar de los años, mi querido Iván, fue cambiando la perspectiva de su ideología, porque entendió que así no eran las cosas y no era la manera en que uno se tenía que comunicar. Pero lo podía entender, mi padre hoy tendría, pues, ¿qué te diré? O sea, tendría como 62 años si viviera, ¿sí? Y puedes entender el estilo de crianza que él tenía anteriormente, ¿no? Entonces, también entender que el hombre tiene que evolucionar ante la adaptación del cambio, ¿sí? De la mujer que está estructurando, también es cuestión de paciencia, de ayuda, de información, Sí. de contención, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, que también los medios, esto que se está dando a nivel digital, también se procuren espacios para hablar acerca de sus procesos, porque uno pensará que el hombre se divorcia y luego se va a la peda y estar con mujeres y todo eso, no, los hombres también tienen un proceso sumamente doloroso de duelo, ¿sí? Entonces, o sea, podemos hablar de infinidad de cosas que conllevan temas de hombre, ¿no? Pero a lo que me refiero es como a la ideología de lo que tú estás hablando, de la estructura, de cómo equilibrar tu masculinidad Sí. con tus pensamientos viejos, actuales y futuros. Qué difícil. Sí, totalmente. Cristal, mira, todo esto que has dicho de no llorar, de ser fuertes, de tener muchas mujeres, es el tipo de estereotipo al que yo me hacía referencia. Esos son los estereotipos que nos han heredado socialmente y culturalmente y que ahora, bueno, por supuesto, están cambiando. También comentas algo muy importante cuando dices, estamos viviendo una etapa donde los hombres estamos en un proceso de adaptación. Eso es totalmente cierto, eso es totalmente verídico
Y mira, esto que dices me da pie a comentar algo que yo traigo aquí preparado, precisamente hablar acerca de dos aspectos, dos situaciones que actualmente están pasando en nuestra sociedad y que influyen muchísimo en la masculinidad y en el comportamiento que en un momento dado los hombres podamos tener. Y es parte de este proceso de adaptación del que tú hablas. Mira, ¿a qué me refiero? Vuelvo al título, masculinidad en equilibrio. Y decía yo, se trata de buscar un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, porque el día de hoy estamos desequilibrados, las energías femeninas, las energías masculinas. Tu amiga te preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil el día de hoy entendernos, relacionarnos, acercarnos? Yo creo que esto que voy a comentar tiene que ver con eso. Mira, yo considero que hace varios años, por ahí de los años 50 y 60 del siglo pasado, nuestra sociedad era totalmente machista, y lo podemos ver en las películas de la época, ¿no? En las películas del cine de oro, donde Pedro Infante sale con 10 mujeres y donde la principal, ¿no? Le perdona todo, y vemos el prototipo de mujer abnegada. Y bueno, eso es una realidad que se estaba viviendo en ese entonces y que el cine reflejaba. El cine lo que hacía era reflejarlo. Sin embargo, este machismo de aquella época, por supuesto que cayó en excesos terribles en cuanto a maltrato, abuso por parte de la mujer, no reconocerle un lugar. Y entonces ahí había un desequilibrio entre lo masculino y lo femenino que se estaba ejerciendo a partir del machismo y a partir del daño emocional y físico que en aquella época los hombres cometían contra las mujeres. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué sucede en la actualidad? Bueno, yo considero que el día de hoy estamos viviendo esa situación pero a la inversa. Ahora los hombres estamos viviendo cierto rechazo por parte de las mujeres. Y es un rechazo que podemos ver nosotros en conductas y en expresiones. La frase que yo diría que resume esto es cuando las mujeres dicen y actúan en un sentido de no te necesito. No te necesito como hombre, no te necesito en tu masculinidad, no te necesito para cambiar un foco, lo cual es cierto, una mujer lo puede hacer, pero el sentido es el fondo de esto. No te necesito para cargar un garrafón de agua, ¿sí? Porque yo lo puedo hacer, porque un carrito, porque, no te necesito. Hemos llegado al extremo que raya casi en un desatino, en una locura casi, de mujeres que llegan a decir, pues yo no necesito a un hombre ni siquiera para tener un hijo. Es decir, la mujer piensa, pues quiero un hijo, ¿no? Pero no necesito un hombre. Y antes decíamos, bueno, pues es que, no antes, todavía decimos, ok, pues primero tiene que haber una relación de pareja, tiene que haber un hombre y una mujer que quieran concebir, que quieran brindarle a un nuevo ser humano, pues tanto la figura materna como paterna. Y hoy el colmo de esta situación es cuando la mujer dice, no, pues yo solamente quiero un donador, ¿no? Yo solamente quiero la semilla y a partir de ahí pues voy a tener un hijo sin un padre. Por supuesto que es una decisión respetable, pero tenemos que ver el fondo de todo esto. Y para mí el fondo va en ese sentido, en el sentido de no te necesito. Y ese no te necesito lo estamos viviendo en la sociedad. El día de hoy hay mujeres, no todas, por supuesto, pero hay mujeres, muchas mujeres, que de pronto se ofenden si uno les abre la puerta del coche. Yo sé que hay unas que les agrada mucho, pero también hay unas que dicen, yo puedo hacerlo, ¿no? Porque lo haces, es como un intento de dominación, etcétera. Pero insisto, el punto no es la puerta, o no es que podamos o no podamos. El punto es el mensaje de fondo. Y el mensaje de fondo es un grado de rechazo. Y se resume en esta frase de
no te necesito. Y desde mi punto de vista, esto viene relacionado con lo que yo decía. En los años 50, 60, practicamos un machismo los hombres muy duro, muy difícil, muy maltratador, y ahora parece que años después estamos en la contraparte. Y entonces vuelve a haber un desequilibrio, porque ahora lo femenino está rechazando a lo masculino. El día de hoy todavía se espera que los hombres ejerzamos un rol de protección y de proveedores, pero con esta frase de no te necesito, pues entonces ahora ya no nos están permitiendo hacer eso. Y ahí es donde entra la adaptación de la que tú hablabas. Entonces tenemos que adaptarnos a esto y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que socialmente, yo diría que en este momento hay cierto enojo de parte de las mujeres hacia los hombres por todo este machismo que se ha ejercido históricamente, tradicionalmente, y de pronto estamos como atrapados en esa competencia, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar la guerra de sexos, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y parece que tenemos que estar permanentemente en conflicto. Yo diría que hoy en día estamos así, nos encontramos así, y lo que necesitamos hacer es volver a un equilibrio. Por eso es masculinidad en equilibrio interior con nosotros mismos, pero también en equilibrio con lo femenino. Entonces, esta es una situación que actualmente nos encontramos viviendo y que nos lleva a estos procesos de adaptación de los que tú comentabas hace un momento, Cristal. Pero qué difícil, mi querido Iván, para los hombres, sin victimizarlos, ¿eh? Claro. Es, es que de repente, ¿sí? O sea, de repente hay un cambio de cognición en la mujer, donde se preparó con la lucha, con pensadoras, con libertadoras, porque hay mujeres de un feminismo real, hablo del real, del que yo estoy orgullosa, ¿no? Claro. Que habla de los derechos de ser mujer y de una cuestión que es otro tema. Pero qué difícil para el hombre de repente quedarse sin nada de lo que lo prepararon, Iván. O sea, es como haber preparado a un niño desde chiquito para ir a la guerra, entrenado, todo eso, y de repente le dicen, ¿qué crees? No hay guerra. Pero se preparó toda la vida para eso. Y de repente el hombre se encuentra con frustraciones, Sí. se encuentra sin poder hacer lo que le enseñaron a hacer. Así Y es ahí donde el hombre está en una crisis existencial dificilísima. Por ¿Sí? supuesto. Tocando fondo fuerte. Sí, sí, es una crisis identitaria, es una crisis de quién soy. Si no puedo cumplir el rol para el que me he preparado, entonces ¿quién soy? Entonces, ¿cuál es mi lugar en la sociedad? Ese es el gran reto que el día de hoy tenemos los hombres, que el día de hoy tenemos desde esta masculinidad. El reto es encontrar y tomar nuestro buen lugar en la sociedad, pero en todos los roles, porque necesitamos encontrar y tomar un buen lugar como padres, un buen lugar como pareja, un buen lugar como hijos, un buen lugar como trabajadores, un buen lugar como ciudadanos. Entonces, claro que hay una exigencia, claro que hay un proceso de adaptación, como tú bien lo comentas, y esto es una crisis identitaria, porque me prepararon para algo y de pronto no puedo ejercer ese rol. Y mira, esto que comentas de la jefa, me llama mucho la atención porque justo tiene mucho que ver con el siguiente punto que quiero mencionar. Yo hablo de situaciones de adaptación, como esto de pronto caemos en esta frase de no te necesito, ¿no? Y todos los comportamientos que nos llevan a eso. Pero hay otra cosa que está pasando que tiene que ver muchísimo con esto que tú dices de la adaptación. ¿Qué es lo que está pasando? Que actualmente, lamentablemente, en muchos casos, no en todos, por supuesto, no es una generalización, pero lo que está sucediendo es que el lugar del hombre no es bien mirado, no es respetado,
no es valorado. Tiene que ver con lo que decíamos de pronto caer en este exceso de no te necesito, ¿no? Tiene que ver con esos excesos de ciertos feminismos que de pronto dicen, pues tienes que ir hasta en contra de tu padre, ¿no? O que dicen, todos los hombres son potencialmente violadores. Es un exceso, por supuesto que no podemos caer en esas generalizaciones. Pero mira, voy a que hay un cambio evolutivo actualmente. Un cambio evolutivo donde el punto es como muy lógico y a veces, como es tan obvio, no lo vemos. El cambio evolutivo es, actualmente, los hombres estamos viviendo más años, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que esto no sucedía. Cuando estábamos en la Edad Media, pues el promedio de vida de un hombre era de 30 años. Y en 30 años ya tenías que haber vivido tu vida, haber tenido esposa, haber tenido hijos, haber dejado herencia, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? Porque también evolutivamente, históricamente y culturalmente, de pronto el hombre toma más riesgos, ¿no? Las guerras, el pelearse, los depredadores, y entonces eso hacía que muchos hombres tuvieran un promedio de vida mucho menor. Pero esto es algo contemporáneo, porque después de la Segunda Guerra Mundial, los expertos historiadores comentan que hay cierta época de paz comparada históricamente contra todo lo anterior. ¿Y eso qué provoca? Que los hombres estamos viviendo más el día de hoy. Y cuando los hombres llegamos a cierta edad, resulta que nosotros mismos como hombres no sabemos qué hacer con el resto de nuestra vida. Y una cosa que es compleja y lamentable es que las mujeres tampoco saben qué hacer con la segunda mitad de la vida de un hombre. Y te estoy hablando como desde el lugar donde me encuentro. Yo tengo 46 años, podría pensar que estoy a la mitad de mi vida, ¿no? Y a mis 46 años he hecho cosas, pero ¿qué sigue? El resto de la mitad de mi vida, ¿qué voy a hacer? Entonces hay una especie de desadaptación donde yo mismo, los hombres en general me refiero, no sabemos qué hacer con el resto de nuestra vida, porque ahora tenemos esa posibilidad de vivir más. Y cuando estamos en pareja, sucede lo mismo. La mujer dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer el resto de mi vida con este hombre? Y Porque más se si supone... si ya no tienen nada que hacer, que está todo el día en la casa. Te lo juro que sí me lo han dicho también. Sí. Hombre, o sea. Exacto. Sí. Y bueno, lamentablemente la salida más fácil es, pues me consigo otro modelo, ¿verdad? A lo mejor más joven, a lo mejor con otra proyección. Y entonces otra vez caemos en esa situación de adaptación. En esa situación, de manera inconsciente, empezamos a tomar cada vez menos la vida, porque decimos, pues, ¿para dónde voy? ¿Qué sigue? Ajá. Y empezamos a caer en un término psicológico que actualmente se utiliza mucho y que yo practico mucho desde mi enfoque, que es caer en las lealtades familiares. ¿Por qué? Porque si mi padre vivió poco y murió en una guerra, si mi abuelo vivió poco y murió en una guerra, entonces mi lealtad es, pues yo también tengo que seguir ese camino. Mi lealtad es, yo también tengo que irme, ¿no? Me gustaría irme, porque ahora, ¿qué hago con el resto de mi vida? Y con las mujeres sucede algo también parecido, porque la mujer dice, bueno, ¿y qué hago yo con un hombre que no quiere tomar la vida, que no sabe qué va a hacer de su vida? ¿Cómo confío? Y entonces viene un enojo por parte de la mujer, por parte de lo femenino. ¿Cuál es la solución a esto? La solución a esto obviamente es que quedarnos en la vida, quedarnos en la vida. Como hombres poder mirar a nuestros ancestros para salir de esa lealtad y decir, gracias por lo que ustedes hicieron.
porque lo que ustedes hicieron a mí ahora me permite vivir más años. Entonces, Sí. gracias por lo que hicieron y me quedo en la vida. Y en el caso de las mujeres es hacer también algo parecido y decir, bueno, si hace algunos años mi madre, mi abuela, mi bisabuela fueron maltratadas por este machismo, entonces la forma de salir de esa lealtad es mirar a nuestros ancestros mujeres, la mujer, y decir, miro su dolor, reconozco su dolor, y también voy a renunciar a hacer justicia por ustedes. Y ahí es como podemos empezar a construir un equilibrio actual entre lo masculino y lo femenino. Por supuesto, aquí en este momento, en el papel, pues suena muy sencillo, ¿no? Y suena muy bonito, pero no es tan fácil de realizar. Pero sí tenemos que ver también esta parte donde los hombres también tenemos que adaptarnos a eso, a que ahora vivimos más años y qué vamos a hacer con nuestros años de vida. Entonces es otra situación a la que hoy nos estamos adaptando y donde pues la masculinidad también tiene que ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar? Entonces, pues es otra situación muy importante y muy fuerte que actualmente nos encontramos viviendo, ¿sí? Y mira, ¿cuál es la solución a esto? Una parte de la solución, por supuesto no toda, una parte importante de la solución es que hombres y mujeres podamos reconocernos en nuestro valor como seres humanos y que mutuamente podamos decirnos unos a otros, te necesito. El hombre debe poder decirle a la mujer, te necesito en mi vida, te necesito para compartirla, te necesito para mis planes, para mis proyectos. Y la mujer también, que la mujer también pueda decir desde un lugar de honestidad, te necesito a mi lado, te necesito como compañero, te necesito para compartir. Y te necesito no es desde el apego, no es desde lo que vemos en las parejas de no puedo vivir sin ti me voy a morir. No es desde el apego, es desde el ser adulto, es desde la madurez, es desde reconocernos compañeros en este momento histórico, universal, en que estamos compartiendo este tiempo y este momento en este plano. Por ahí pasa gran parte de la solución. Tiene que ser un gesto, una conducta de mucha humildad, porque no es fácil reconocer y decirle a la otra persona, te necesito. A veces en los conflictos de pareja que yo atiendo en mi consultorio, aplico esta fórmula y es difícil. Puede uno ver cómo es difícil de pronto para un hombre decirle a la mujer, para una mujer decirle a un hombre, y también es difícil recibirlo, a pesar de que hay amor, a pesar de que hay deseo de continuar la vida en pareja, de pronto es difícil. Entonces necesitamos ahí un ejercicio de humildad muy grande y muy importante, pero gran parte de la solución y gran parte del equilibrio pasa por ahí. Fíjate mi querido Iván, ahorita que hablas de una, es que sí es bonito, o sea, suena bonito. Lo que la gente debe de saber bajo mi perspectiva, desde tu perspectiva, por supuesto, de análisis. Vamos a empezar por algo, solo puntualizar lo que tú has dicho. Reconocer en nosotros, o sea, reconocer en los hombres que su parte femenina y reconocer en nuestra feminidad la parte masculina, porque desde lo biológico cromosómico, desde el origen somos parte de un mismo núcleo, ¿sabes? Hombre, mujer, Sí. de la manera, aunque te compres el bebé, aunque vayas y te insemines, sabes que la parte viene del hombre, o sea, eso no lo puedes evitar, Sí. no lo puedes llevar. Sí. Yo soy parte de un hombre, mi ser femenino, ¿sí? Tengo genitales femeninos, pero yo sé que mi equilibrio es reconocer en mí mi masculinidad, en mi feminidad, para estar en ella. No estoy hablando de ninguna de las escalas espirituales, todo eso. Estoy hablando, fíjense, nada más para que no piensen que yo estoy con el esoterismo.
Estoy hablando desde lo biológico, desde mi constructo anatómico hacia afuera y todo lo demás. Desde ahí estamos partiendo bien, que somos dos, en uno mismo, ¿sí? Estar en guerra con el otro, por eso era tan aberrante que el hombre golpeara, destrozara, zorjara, tanto por su oprimía precisamente a la mujer, eso es totalmente comprensible. Sé que las mujeres, ¿sí? Estamos muy enojadas por el pasado. Sí. Sé que hay muchos deseos de revolucionar y de tomar el mando de nuestras vidas y que como en todas revoluciones hay muchos descabezados, muchos inocentes que mueren, entre ellos muchos miles de personas, y de verla ni temerla, que son buenos hombres, porque yo tengo la fortuna de conocer excelentes padres de familia y excelentes seres humanos como hombres, ¿sí? La temen, ¿no? Pero también sé que después de toda revolución hay reformas, hay acuerdos y la paz viene. Sí. Espero por mis hijos, ¿sí? Que eso venga, pero también viene una problemática en la masculinidad en equilibrio y en la feminidad en equilibrio, querido Iván, pero ese es otro tema que le concernirá a otras personas, pero hablando como núcleo de una parte de dos, o sea, de dos, es cómo le voy a hacer para transmitirle a mi hijo, para transmitirle a mi hija una nueva ideología que todavía ni siquiera yo entiendo. Sí. Para los Sí. que tenemos chiquitos, está difícil. ¿Sí? Claro. Sí, oye, es una excelente pregunta que por supuesto yo me he planteado al momento de hacer estas notas, porque claro que debemos plantear el problema, claro que debemos reflexionar sobre el problema, pero también debemos plantear opciones, también debemos plantear soluciones. Por eso yo decía hace un momento, necesitamos volver al equilibrio y pasa por reconocer mutuamente, te necesito. Pero no es la única cosa que tenemos que hacer más cosas, más acciones, más actividades. Ahorita quiero mencionar algunas porque justo con esto que dices me das pie a ello, pero antes, por supuesto, reafirmar lo que dices. Todos los seres humanos venimos de un hombre y de una mujer. Todos tenemos esa semilla de lo masculino y de lo femenino. No existe otra forma, no existe otra vía de que actualmente un ser humano llegue a la vida, llegue a la existencia, a menos que se trate de un caso de clonación, que no sabemos todavía, sería la única forma, pero si no, tiene que haber una semilla masculina, una semilla femenina, y entonces somos parte, somos producto de dos seres humanos, de dos seres vivos que decidieron unirse y darnos la vida, regalarnos la vida. Y mira, justo eso, insisto, me da pie a lo siguiente que voy a decir, además de tu pregunta de cómo tenemos que hacer para transmitir a las siguientes generaciones esto. Entonces, mira, yo me planteé esta pregunta. La pregunta es, entonces, ¿dónde empieza la masculinidad? ¿Dónde empieza? ¿Cómo empieza? Y bueno, la respuesta obvia, y que además muchos autores han dicho, esto no es mío, es de muchos autores, es que la masculinidad empieza con el padre. Y entonces ahí, bueno, yo sé que muchas personas, tanto hombres como mujeres, van a decir, híjole, entonces ya me amolé porque me ha tocado una pareja o un padre que... Pero a ver, vamos a desmenuzar esto, ¿sí? La masculinidad empieza con el padre. Un hombre solamente puede hacerse hombre al lado de su padre y al lado de otros hombres, porque no es posible que una mujer le diga a su hijo, ven, te voy a enseñar cómo rasurarte. No. Bueno, claro que lo puede hacer, ¿verdad? Pero no va por ahí el asunto. Es, a ver, yo tengo barba, tú no la tienes, ¿cómo vas a enseñar algo que no puede ser? ¿Sí? Entonces, insisto, un hombre se va a hacer hombre al lado de su padre y al lado de otros hombres. Pero aquí viene una situación que también influye mucho. Y es que los hijos van a mirar a su padre a través de los ojos de su madre. Es decir,
las mamás, las mujeres, ¿qué le dicen a sus hijos de su padre? Esa es la pregunta. Yo como mujer, ¿cómo hablo de mi pareja? ¿Cómo hablo de mi esposo? ¿Cómo hablo del padre de mis hijos? ¿Por qué? Porque los hijos cuando son pequeños están con mamá. Mamá es el vínculo, estamos con mamá y entonces necesitamos muchas veces el permiso de mamá para hacer muchas cosas, incluyendo el permiso de ir hacia el padre. ¿Puedo ir hacia mi padre? ¿Es bueno que yo vaya hacia mi padre? Y entonces ahí tenemos otra vez la influencia de lo que tú decías hace un momento. Si encontramos mujeres enojadas, a lo mejor justamente enojadas por ese maltrato machista histórico, quizá las mujeres puedan decir, no, tu papá no. A veces escuchamos expresiones como, y por supuesto no son todas las mujeres, insisto, no es una generalización, cosas como el inútil de tu padre, ¿no? O lo que yo decía hace un momento, no, es que tu padre no sirve ni para cambiar un foco. ¿Cómo recibe un hijo varón ese tipo de mensajes? A ver, mi papá no sirve para esto, mi papá es varón igual que yo, entonces a lo mejor pues, yo tampoco sirvo para esto. O entonces a lo mejor yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero parecerme a mi papá. Pero entonces, ¿cómo voy a ser hombre? ¿Cómo voy a ejercer mi masculinidad si no es al lado de mi padre, si no es al lado de otros hombres? Entonces, hay una responsabilidad muy grande, muy importante por parte de las mujeres. Y no quiero decir que sea su total responsabilidad, no quiero decir que sea su culpa, por supuesto que no. Este aspecto es mucho más complejo que eso, pero este punto es importante. La masculinidad empieza con mi padre. Un hombre se hace hombre al lado de su padre y de otros hombres, pero para que yo pueda ir hacia mi padre, necesito la aprobación de mi mamá. Necesito que mi mamá me diga, sí, ve con tu papá es bueno para ti. Sí, tu papá es un buen hombre, sí, tu papá yo lo elegí, sí, tu papá, y no lo que lamentablemente con mucha cotidianidad escuchamos, cosas como esto que yo te decía de, no, es un inútil, no, ¿para qué? No, no sirve para nada, no, otra vez, y nos regresamos a lo que yo decía hace un momento, a este rechazo de lo masculino en el sentido de, no te necesito, no te necesito ni para criar a nuestros hijos. Y no es así, no es así del todo, ¿sí? Entonces, la mamá es la que va a dar acceso a los hijos al padre. Por supuesto, el padre también tiene que cumplir una responsabilidad, estar presente, estar activo, estar comprometido con ese proceso de crianza. Yo sé que aquí muchas mujeres pueden decir, bueno, pero es que se fue y no le importó. Sí, lamentablemente hay muchos casos así. Y aún así, tendríamos que ver qué imagen le transmitimos a nuestros hijos, tanto niñas como niños, con un padre ausente. También tenemos que ver eso. Y no por un sentido de apoyo o de solidaridad a este hombre que a lo mejor se ha desentendido de sus responsabilidades, sino por un beneficio de nuestros hijos, siempre de nuestros hijos. Y en esos casos tenemos que separar la parte del conflicto de pareja de la paternidad y la maternidad. Porque confundimos mucho esto. Pensamos que el conflicto de pareja involucra a los hijos y no es así. Cuando un hombre se va, cuando una mujer se va, a quien se está dejando es a la pareja, no a los hijos. Y a veces nos confundimos y decimos, es que nos abandonó. Un hijo podría decir, papá, no, te abandonó a ti porque tú eres la pareja, ¿no? Mi mamá siempre va a ser. O viceversa, ¿no? Mamá, no, te abandonó a ti porque se fue con otra mujer, pero siempre va a ser mi papá. Entonces, esta parte es muy compleja, es muy compleja. A veces tenemos que hacer un esfuerzo para captar la esencia de esta idea,
porque a veces el enojo no nos deja, no nos deja. Y entonces, ¿qué le decimos a nuestros hijos? ¿Del papá o de la mamá? Ahorita me enfoco en qué decimos del papá, porque el tema es masculinidad, pero por supuesto que es igualmente importante lo que un papá diga a sus hijos acerca de su mamá, por supuesto. Entonces, bueno, una vez que todo esto pasa, una vez que todo esto sucede, tendríamos que decir, supongamos que efectivamente la mamá permite el acceso a los hijos a su padre, y entonces luego tendríamos que decir, ok, ¿y yo qué tomo de mi papá? Yo como hijo, tanto niño como niña, insisto, ¿qué tomo de mi padre? Pero los hijos varones tendrán que tomar ese ejemplo de masculinidad, tendrán que tomar esa fuerza de lo masculino, esa energía masculina creadora, que es diferente de la energía femenina creadora, porque la mujer crea vida y los hombres creamos cosas, inventamos cosas, ¿sí? Por eso nos encantan los automóviles, las motocicletas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, y la masculinidad, una vez que se va tomando del padre, pues la vamos a ir expresando en compañía de otros hombres, con el lenguaje, con las actividades, con los deportes, con los espacios que tradicionalmente reconocemos como creados para los hombres. Y aquí vuelvo al punto que decía yo hace un momento. Y cuando ya estamos en ese lugar, entonces ahora el reto es tomar nuestro buen lugar como hombres en la sociedad. ¿Qué se espera de mí como padre? ¿Qué se espera de mí como hijo? ¿Qué se espera de mí como pareja, como esposo? ¿Qué se espera de mí como trabajador, como ciudadano? Y aquí de pronto puede venir otra crisis porque las demandas son muchas. De pronto los roles que tenemos que cumplir se vuelven complejos. Entonces ahí puede haber otra situación de crisis para encontrar nuestro buen lugar en la sociedad y poder tomarlo. Fíjate, ahorita que hablabas sobre la posición, a veces digo, no me alcanza el tiempo para poderlo expresar como lo quiero expresar. Que a veces el tiempo pero tengo que expresar. Muchas de las conductas, muchas, no todas, de las conductas nocivas en el hombre, también son propiciadas por la emasculación mental que uno le provee como mujer a nuestros hijos, ¿sí? Sí. Yo siempre he dicho, porque tengo amigas radicales que las adoro y yo siempre he respetado como la ideología, pero en el contexto cuando tienen hijos varones, le digo, estás hablando, estás rechazando el origen de lo que es lo que más amas. Así que es. Sí. La reacción hacia cómo lo estás entablando y el contexto, no creo que sea la manera adecuada, no lo correcto, no lo incorrecto, porque yo no conozco lo bueno. Yo no concuerdo ni con lo bueno ni con lo malo, porque yo siento que lo que uno procede es lo ético. Y lo ético es no hacerte daño a ti ni hacerle daño a un tercero, ¿no? Y en el caso de propiciar un pensamiento de rechazo a lo masculino, para las que tenemos hijos varones, ¿sí? Para las que tenemos esposos, todo eso, es justamente, pues, lo voy a decir vulgarmente, o sea, es psicomorfosis, ¿no? Literalmente les cortamos los testículos, ¿sí? Mentales, y les quitamos la oportunidad de ejercer su derecho a la masculinidad sana, a la masculinidad etérea, equilibrada, porque rechazamos con los rencores heredados y por una lucha que en ocasiones se malversa, ¿sí? Y dañamos de manera bien profunda, ¿sí? Este sentido de masculinidad en nuestra gente que ¿no? Sí. Buscar una posición en un hombre bajo el concepto, te lo preguntaba ahorita y te lo respondiste de una manera que yo me he respondido, porque ¿cómo quiero yo que mis hijos sean en 20 años, ¿no? Que tengan 20, 21 años, 22. ¿Bajo qué perspectiva y modelo de crianza quiero que estén? Para eso, lo he notado en mi pareja,
pues, esta es mi segunda pareja, ¿sí? O sea, lo he notado en que también nos ha costado trabajo adaptarnos y yo he cometido graves errores como decir, yo gano más que tú. ¿Sí me entiendes? Ah, claro que lo ha hecho mi gente. He cometido Sí, esa magnitud, ¿sí? Pero justamente abordando ahorita lo que dijiste, ¿no? Tener la capacidad de decir, no necesito, yo hace 8 días, exactamente hace 8 días, yo le decía, íbamos para un mandado, no me acuerdo dónde, y yo le decía, no sé si estoy mal, y van a haber muchas mujeres que me van a mega criticar, pero la verdad es que no me importa. La verdad es que a mí me gusta mucho necesitarte. Yo sé que puedo venir por los garrafones de agua. Sé que soy capaz de hacerlo, pero a mí me encanta que tú lo hagas. Sí, claro. a mí me gusta, o sea, me gusta el hecho de necesitarlo bajo esa manera, de esa perspectiva. Y él me contestó de una manera muy bonita, ¿no? Me gusta que me digas eso porque me hace sentir necesario. ¿Sí? Y digo, y es verdad, te lo juro, está acá. Es verdad lo que estoy diciendo. Y creo que sí, creo que el revalorar, sé que esto todavía le va largo mi rival, esta Sí, adaptación, sí, pero tenemos esperanza y sé que va a pasar porque es parte de la vida, tarde o que temprano, después de todo el movimiento, siempre hay un momento de estabilización. Va a pasar. ¿Qué es lo que yo digo de manera pronta como cristal? Es que para mí cambiar mi ideología de sumisión a tener más seguridad me ha costado y a veces me cuesta trabajo regular entre lo que es mi autoestima y faltar el respeto. O sea, a veces se me va, ¿sí? Y estoy adaptándome a los cambios también cognitivos de lo que es ejercer tu poder como mujer sin transgredir a lo que. sí, sí, exacto. Y también quiero puntualizar que seamos pacientes todos, porque también el hombre está en un proceso de adaptación, de poder entender nuestro cambio cognitivo y poder ser empático con estos procesos para podernos adaptar. Es por eso que hay tantos divorcios, tantas desavenencias y tantas cuestiones por este tipo de ideologías. O sea, esto ya es así, está pasando y esperemos que como todas las crisis termine de la mejor manera. Sí, sí, mira, estamos evolucionando, no podemos quedarnos estáticos, eso sería totalmente anacrónico. Y es de mucho valor lo que dices, Cristal, porque mira, regularmente es un poquito difícil a veces escuchar de una mujer lo que tú has dicho, decir, bueno, a mí yo sí quiero que me carguen los garrafones, yo sí quiero decirlo, a mí sí me agrada. Yo sé que a lo mejor algunas mujeres feministas de pronto dirán, pero ¿cómo? No puede ser. Pero volvemos al punto, el punto es equilibrio, el punto es equilibrio, el punto es terminar esta guerra de sexos que no tiene sentido, de ver quién es más, quién es menos. Tú mencionabas ahorita, bueno, si yo a lo mejor tengo alguna amiga, alguna conocida que de pronto no le habla bien a sus hijos, de su pareja o del papá de los hijos, yo agregaría una cosa más. Eh, Aparte de que es el padre de sus hijos, yo agregaría que, pues que ella lo escogió. Yo escojo a este hombre para tener un hijo con él, como para después decir, no, pero es que es esto. Tú decías, es una forma de eh, fuerte, como de, es un ataque indirecto a los hijos. Tu papá es esto, tu papá es esto, y más a un hijo varón. Yo te decía, ¿cómo? Mi papá es así, entonces pues no quiero ser así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es negar en el hijo la parte de su padre que tiene. Y eso es imposible. Todos somos mitad mamá y mitad papá. Biológicamente, genéticamente, es imposible. Y por eso yo agregaría, sí, y además, cada mujer escogió al papá de sus hijos. A menos que se trate de un caso de violación, a punta de pistola y con amenaza de la vida, por supuesto sería una excepción. Pero si no, yo elegí, yo quise, yo me involucré, y después, bueno, pasaron cosas en la relación y tuvimos que separarnos y tengo un concepto diferente de este hombre, pero no es para volcarlo hacia los hijos.
Y dijiste otra cosa que es importantísima, Cristal. Dijiste que cuando caemos en estos excesos, no es correcto llamarlo feminismo porque el feminismo no está ahí, pero cuando caemos en estos excesos en contra de lo masculino, llamémoslo así, sucede la castración. Sucede la castración. Es una castración, por supuesto, psicológica, por supuesto, emocional, y hay casos donde eso sí llega a suceder de una manera muy, muy fuerte, muy radical, y por supuesto, pues no es por ahí el asunto. No es por ahí el asunto, porque el día de mañana, este hijo, estos chicos, ¿cómo van a ejercer su masculinidad? Si no tienen el permiso, la autorización de sus mamás, si se trata de una mujer que odia a los hombres o que odia a lo masculino, es muy complejo. Una mujer que diga, a ver, yo odio a los hombres, odio lo masculino, ¿sí? Y tengo un hijo varón. Y ahí entra en el paquete, ¿eh? Entonces, se vuelve muy compleja la relación en el día a día. Entonces, bueno, pues es un tema que da para mucho, ¿no? Yo decía, volver un poquito a esta parte de la masculinidad empieza con el padre. Pero ¿qué pasa cuando el papá no está? Cuando el papá no está, pues va a haber un vacío de padre, va a haber una herida de padre, que es muy difícil de sanar tanto en hombres como en mujeres. Y entonces tenemos que ir como contracorriente cuando esa situación se está presentando y pues buscar opciones, buscar alternativas de solución cuando papá no está o no estuvo o cuando fue un papá quizá violento, porque por supuesto que también hay esos casos. Entonces, ¿cómo podemos conciliar o solucionar ese punto? Bueno, pues también hay algunas recomendaciones, algunas soluciones de cuando papá no está, no estuvo o fue peligroso, lo percibimos peligroso. En primer lugar, necesitamos trabajar en un acercamiento, en una reconciliación hacia la figura paterna. Esto, por supuesto, debemos hacerlo cuando ya somos adultos y esa reconciliación es una reconciliación interior. Yo cuando le digo esto a mis consultantes, de pronto me dicen, no, pero es que mi papá ya no está, ya murió, ¿cómo me voy a reconciliar? No, es interior. O mis consultantes dicen, no, pero yo no quiero verlo porque es un hombre que me violentó, porque es un hombre con el que no tengo trato, estoy enojado. Ok, ese acercamiento, esa reconciliación es interior. No tienes que ir a buscarlo, no tienes que hablar con él, no tienes que tener una interacción, porque por supuesto que en muchos casos eso es muy difícil, pero eso puede ser muy, muy sanador. Y otra solución es que cada uno de nosotros quizá deberíamos formarnos, construir nuestra propia figura paterna. Es decir, si yo tuve una figura paterna inadecuada o no la tuve, entonces a lo mejor yo mismo debo convertirme en el padre que no tuve. Sí. Esto se hace en un proceso terapéutico, es muy difícil hacerlo por sí solo, pero es una gran solución. Y otra forma podría ser, ok, a lo mejor yo no me convierto en mi propio padre, pero sí puedo elegir un padre arquetípico. Es decir, el deber ser de un papá. Yo a quién elegiría, cómo lo elegiría, cómo sería mi padre ideal. Y entonces construyo un padre arquetípico. Entonces, eso también nos puede ayudar. Ahora, si hacemos las dos cosas, pues va a ser mucho, mucho mejor, ¿no? Y finalmente, a partir de todo esto que estamos diciendo, construir una masculinidad diferente. Insisto, no, yo no diría nueva masculinidad porque nos desviamos, pero sí una forma nueva de masculinidad que nos permita ir cambiando ciertas estructuras del patriarcado, porque sí hay cosas que no son adecuadas, sí hay cosas que de pronto hemos heredado del machismo y son las cosas que tenemos que ir cambiando. Entonces, a partir de estos espacios, a partir de esta reflexión, a partir como a mí me gusta decir, cada quien en nuestra trinchera,
Mi trinchera es mi consultorio, y si llega una mujer, a lo mejor yo puedo apoyarla para gestionar estos cambios, y si llega un hombre, a lo mejor también puedo apoyarlo para gestionar estos cambios. Entonces, desde nuestra trinchera, ir cambiando poco a poco esas estructuras que necesitamos modificar en relación al patriarcado, en relación a los estereotipos de la masculinidad, pero por supuesto es una labor, como tú bien lo dices, a mediano, largo plazo, pero es una tarea pendiente, es una asignatura pendiente para nosotros en el sentido de que vamos a dejar a nuestros hijos, que vamos a dejar a nuestros nietos, y estamos en ese camino de evolución, estamos en ese camino que no es sencillo, es muy complejo y que se encuentra con muchos obstáculos, pero ojalá que estas reflexiones abonen, sirvan para ir orientándonos en ese sentido. Para despedir el programa, yo creo que lo último que tengo que decir a la gente que nos va a ver y que nos está viendo es, mi querido Iván, que como tú dices, uno participa y da su granito de arena desde su trinchera, desde donde nos comunicamos, desde lo que transferimos, desde lo que hacemos, desde cómo nos conducimos. Pero primero, yo siempre he apostado por tratar de mi desequilibrio, como no soy humano, soy psicóloga, pero no soy perfecta, tratar de lograr un equilibrio óptimo, ¿sí? Y poder entenderme primero, aceptarme, perdonarme y amarme como mujer, que está bien difícil, está cara, ¿sí? Sí. Poder entender, amar y respetar lo que tengo yo como pareja, que es mi elección, que es un hombre, y a mis hijos, a través de mi feminidad preparada, ¿sí? Lo mismo sugiero, recomiendo, no aconsejo que hagan los hombres. A través de tu masculinidad preparada, a través de lograr entender, conocerte y establecer, como lo dijimos a los principios del programa, medianos del programa, saber qué vas a hacer con el resto de tu vida, que no sabes qué hacer, ¿sí? Creo que vas a poder empatizar contigo, con tu historia, con tu generación, con tu descendencia y con a quien sea que elijas como compañero o compañera. Entonces, qué bueno que mira, yo no sabía al principio que iba a resultar de esto, pero creo que vamos por buen camino y bendito Dios la vida y todo que está saliendo como tiene que salir, y que el mensaje, mi querido Iván, llegue a quien le tenga que llegar, y que si le pide, que bueno, ya pusimos nuestro granito de arena para que muchas familias, muchas personas puedan tener una reflexión profunda, tomar decisiones y elecciones de vida, ¿sí? Para poder modificar en paz, que es lo que yo promuevo, en paz, la armonía de lo que es el resto de sus vidas. Sí, totalmente, Cristal. Yo creo que es una labor de sembrar y no sabemos cuál va a ser la cosecha ni en qué cantidad, pero hoy estamos aquí y nos toca sembrar, y lo que tú dices pues es una fórmula que aplicamos siempre en psicología, terapia, y es: el cambio empieza por uno mismo, el cambio empieza por mí. Antes de señalar al otro, antes de mirar al otro, o mientras veo al otro, también tengo que detenerme a mirarme a mí mismo, y yo qué puedo hacer en esta situación, y yo qué debo cambiar, y yo qué debo aportar a esta situación. Entonces, por supuesto, el cambio comienza por uno mismo. Yo creo que es una labor de sembrar, y pues veremos el resultado, porque cada vez hay más personas sembrando. Sí. Entonces, como tú lo dices, habrá resultados después de esta crisis, y habrá resultados, yo confío, positivos, pero sí seguramente a mediano, a largo plazo. No es algo tan inmediato, lamentablemente. Pues te agradezco haber estado esta noche, se logró. Sí, Siempre sí. no hay uno solo que no se pueda lograr.
Te agradezco que hayas aceptado la invitación, que hayas aceptado participar. Espero que sea y que Dios me dé la salud mental, primero que nada, y después la salud física para poder haciendo pues mi chamba. Pero ojalá que sea el primero de muchas colaboraciones más. Querido Iván, te mando un fuerte abrazo desde aquí hasta allá por haber estado esta noche con nosotros y a toda la gente que nos está viendo, que nos vio y que nos va a ver. Claro. Abracen gente, armemos un mundo más armónico para nosotros y para los que vienen. Gracias, mi querido Iván. Muchas gracias, Cristal. Yo honrado de compartir contigo. Que tengas muy buenas noches y claro que sí, esperemos que sea el primero de muchos. Gracias, buenas noches.